Estás escuchando Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, episodio número 16. Recientemente tuve la oportunidad de participar de Podcast Movement en Orlando, Florida, uno de los encuentros más grandes de podcasters, y en este episodio te comparto mi experiencia en esta conferencia. Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más a esta cita que tenemos tú y yo todos los miércoles, y todas las mujeres profesionales latinas de habla hispana que quieren continuar aprendiendo sobre podcasting. Te cuento que estoy sumamente feliz y emocionada y estoy pompeada porque acabo de llegar de la conferencia de Podcast Movement en Orlando, Florida, y quiero aprovechar este espacio para compartirte un poco de todo lo que allí ocurrió. Además de compartirte mi experiencia, tengo unos clips de audio de Cristóbal Colón, quien es mi colega y mi socio en todo lo relacionado al tema del podcasting, para que él también nos comparta su experiencia y puedas ampliar un poquito la perspectiva de qué se trata este evento. Mi objetivo al compartirte mi experiencia es inspirarte a tal vez participar el próximo año, ya que este año la participación de podcasters de habla hispana fue baja. De los miles de personas que asisten al evento, solamente habíamos como 35 y tal vez hasta 40 como mucho podcasters de habla hispana. Y siento que es importante que nosotros, los podcasters de habla hispana, hagamos acto de presencia en este tipo de eventos y vayamos poco a poco desarrollándonos. Toda aquella persona que quiera hacer su podcast como una herramienta para hacer crecer su negocio, su marca, su carrera, yo creo que es importante que nosotros empezamos a invertir en nosotros mismos y en nuestros proyectos para nosotros poder llegar a otros niveles dentro de este ecosistema del podcasting. ¿Y qué es esto de Podcast Movement? Muchas personas me han preguntado. Bueno, Podcast Movement es un evento que comenzó en el 2014 como un encuentro creado por un grupo de 4 amigos, colegas podcasters, quienes, gracias al éxito que obtuvieron en una campaña en Kickstarter, crearon este evento con el objetivo de brindarle herramientas a podcasters como tú y como yo. Como te mencioné, miles de creadores de contenido, podcasters, blogueros, videobloggers, se dieron cita a este evento para aprender un poco más sobre el tema del podcasting, ampliar su red de contactos, hacer crecer sus shows, establecer alianzas y hacer negocios, entre muchas otras razones. La gran mayoría de las personas que asistieron al evento provienen de los Estados Unidos, aunque también llegaron hasta este evento personas que venían desde Australia, Chile, Colombia, España, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y el Reino Unido, entre muchos otros países. Habían creadores con mucha experiencia, así como personas interesadas en crear podcasts en un futuro cercano y proveedores de productos y servicios para nosotros los podcasters. Este evento contaba con una oferta de más de 140 conferencias, creo que llegué a contar, de las cuales pude asistir solo a 12 en un periodo de 4 días. Pues la verdadera magia de participar en estos eventos realmente se da en los pasillos alrededor de las conferencias, donde te encuentras con otras personas y tienes la oportunidad de conversar con ellos, conectar, establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones y Podcast Movement te provee la plataforma perfecta o un espacio propicio para el intercambio de esos conocimientos, experiencias, ideas y herramientas, así como la confraternización o el networking entre podcasters de todas partes del mundo. Y eso fue lo más que me gustó de la convención.
Te cuento que fueron 4 días súper intensos de actividades, de las que tuve la oportunidad de profundizar sobre algunos de los temas de podcasting y también sobre todo lo que tiene que ver con la creación, el mercadeo, la monetización, algunos aspectos técnicos y también a nivel de lo que está ocurriendo en la industria del podcasting. Habían muchísimas conferencias ocurriendo a la misma vez y por eso es que solo pude asistir a 12, además de esos encuentros que se dan en los pasillos y en las áreas, en los alrededores de la conferencia, que fueron de gran aprendizaje. De cada intercambio que tuve con cada una de las personas que conocí allí, me llevé una pieza importante de información que voy a estar implementando para mejorar mi podcast, para mejorar nuestra academia y para compartirla contigo que me escuchas, PodQueen Latina. ¿Qué fue lo mejor de Podcast Movement? Pues tengo que decirte que lo que más disfruté, lo mejor que encontré en este evento, en Podcast Movement 2019, fue lo que conocemos como el networking, el conectar con diferentes podcasters, con podcasters de Estados Unidos como Pat Flynn, John Lee Dumas, Jordan Harbinger, Rob Walsh de Libsyn, así también como podcasters hispanos, Elsie Escobar, Melvin Rivera Velázquez, Rodrigo Job de México y Laura Rojas de Colombia de Radio Ambulante. Para mí eso fue lo más valioso, tener la oportunidad de conectar con estas personas que normalmente uno las ve como distantes, personas que uno admira, personas de las cuales uno ha aprendido mucho y ha admirado por un gran tiempo, y conocerlos, conectar con ellos en persona es realmente invaluable. En resumen, puse las 9 cosas que yo encontré que fueron lo mejor. La primera fue encontrarme con personas que comparten esa misma pasión por el podcasting. En mi caso, y yo no sé si a ti te pasa, que mis amistades no hacen podcasts y muy pocos escuchan podcasts. Así que realmente el tema del podcasting no es un tema que yo pueda tener con mis amistades de muchos años. Sin embargo, aquí es un espacio donde todo el mundo está en esa misma sintonía y tienes personas con quienes por fin puedes hablar, puedes desahogarte, puedes compartirle lo que han sido tus desafíos, pueden celebrar juntos los logros que han tenido y demás. Lo segundo son las oportunidades de conectar con personas que admiras e incluso entrevistarlas en tu podcast. Por ejemplo, allí tuvimos la oportunidad de conocer a Pat Flynn. Pat Flynn es un empresario y un podcaster norteamericano, autor del bestseller Will It Fly y del nuevo libro Superfans. Y es una persona muy admirable por todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera. Y fue una persona que estuvo sumamente accesible a lo largo de toda la conferencia. Me pude tomar fotos con él, me regaló su libro, me lo autografió. Y fue una persona con quien pudimos encontrarnos en varias ocasiones a lo largo del evento. También pude entrevistar podcasters latinas, hispanas, que conocí allí en el evento. Entrevisté a una chica de Colombia y a otra de Paraguay y son unas entrevistas que voy a estar compartiendo muy pronto aquí en PodQueens Latinas para que tú conozcas la experiencia de estas podcasters. En tercer lugar, también las oportunidades para ser entrevistado en otros podcasts. Si tal vez ya has llegado a un punto donde no sabes dónde más o a quién preguntarle, pues aquí vas a conocer a otros podcasters que pudieran estar muy interesados en tu historia, en todo lo que tú tienes para ofrecer. Y yo tuve la oportunidad de ser entrevistada en un podcast también. Tienes la oportunidad de dar a conocer tus servicios y tu negocio. Creo que todas las conversaciones, aunque siempre comenzaban con el tema del podcast, ¿tienes un podcast? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo podcasting? Eran como todas las preguntas de rigor cada vez que conocías a una persona nueva. Pero si te quedabas un rato más conversando, luego la conversación ya iba adentrándose, ¿verdad?, en quién era cada uno como profesional y podías tener la oportunidad de llevarte oportunidades de negocio. En quinto lugar,
En este tipo de evento tú te enteras de lo nuevo y lo último en todo lo que tiene que ver con equipos, plataformas, servicios relacionados al podcasting, muchos de los cuales realizaron su lanzamiento allí. Sexto, puedes aprender de los expertos que llevan trabajando en esta industria hace muchos años. Tienen muchísima experiencia, son proveedores de servicios y pues hay expertos sobre todos y cada uno de los temas que allí se discutieron. Además, tienes la posibilidad de hacerles preguntas allí en vivo y aclarar todas tus dudas sobre podcasting y los temas relacionados. En octavo lugar está la diversidad de temas y ángulos y personas que se reúnen en el evento. Puedes aprender y puedes tal vez ampliar tu perspectiva sobre el podcasting. A veces, de nuevo, las personas que yo conozco que quieren iniciar un podcast, pues simplemente están pensando en una manera tal vez de, digamos, empacar su contenido, sus conocimientos y compartirlos con el mundo, pero no han tal vez pensado, tal vez no han visualizado cómo hacer esto de iniciar un podcast puede convertirse en una plataforma que realmente te lleve a otro nivel, te abra puertas en el mundo y realmente puede hacer crecer y ampliar tu carrera. Finalmente, el noveno beneficio que yo encontré de asistir a este tipo de eventos es que tienes acceso a descuentos y ofertas especiales en la compra de equipos o también en la suscripción a ciertos servicios. Por ejemplo, nosotros compramos un micrófono nuevo para nuestro estudio que además de tener un descuento significativo, lo compramos con unos impuestos mucho más bajos que los que hubiésemos pagado si lo hubiésemos comprado desde Puerto Rico y además nos ahorramos el costo de envío y manejo. Así que esa es otra gran ventaja. Vi muchas personas saliendo con micrófonos o personas que adquirieron unos nuevos servicios y demás, porque habían pues muchas ofertas especiales para los que estuvimos allí en Podcast Movement. ¿Cuáles fueron las conferencias que más te gustaron y qué aprendiste en ellas? Las 3 conferencias donde más aprendí, tengo que decirte que la primera fue la de Tom Webster. Él es de la compañía Edison Research. Con Tom, lo interesante fue ver todas las estadísticas, la información que él proveyó sobre la audiencia, sobre las edades, sobre cómo está comportándose el público que consume podcasting. Y la gran enseñanza es que el concepto de podcasting se vuelve ya parte de lo que conocemos como un show, un espectáculo, ¿verdad? Digamos en el caso de Joe Rogan, pues Joe Rogan tiene su podcast, también tiene su canal en YouTube y tiene varios elementos en su concepto, en lo que es su marca. Por lo tanto, el podcast ya se está convirtiendo en un elemento más de lo que sería tu espectáculo, tu show, como el caso de Joe Rogan. El segundo evento del que aprendí mucho fue las sesiones de Speed Mentoring o mentoría acelerada, donde compartimos con muchos expertos en diferentes temas de podcasting. Pudimos hacer preguntas directamente. En mi caso, tuve la oportunidad de compartir con Elsie Escobar y Rob Walsh de Libsyn. En el caso de Rob Walsh, él dijo una pieza de información que fue para mí muy valiosa. Es la parte de que muchos podcasters buscan o piden a su audiencia que visiten Apple Podcasts o antes iTunes para que valoraran, dieran un review de su podcast y preferiblemente fuera una valoración de 5 estrellas. Él dice que para Apple una valoración de 1 estrella es igual que una valoración de 5 estrellas. Que no debemos enfocarnos en pedirle a la audiencia que vaya a Apple Podcasts a darnos valoraciones de 5 estrellas, sino que lo que debemos enfocarnos es pedirles a nuestra audiencia que se suscriban a nuestro podcast y segundo, que compartan si lo disfrutan. El tercer evento, la tercera conferencia que disfruté fue en el lanzamiento del libro Superfans de Pat Flynn. Pat Flynn es un gran personaje, una gran persona. He aprendido muchísimo de él a través de sus canales en YouTube y de su podcast.
pero de lo que pude aprender de él es su enfoque en crear comunidad. En un momento le preguntaron de cómo las plataformas y la tecnología están moviéndose, ya sea Instagram, Twitter, Facebook. ¿Cómo veía él el cambio en la tecnología de las plataformas? Y él dijo que uno no debe enfocarse en las plataformas. Las plataformas van y vienen, aparecen y desaparecen, pero debemos concentrarnos, enfocarnos constantemente en crear comunidad. Y si creamos comunidad, no importa en qué plataforma estemos, vamos a ser efectivos. Ahora quiero compartirte un poco sobre las conferencias en las que participé y tuve el privilegio de asistir al lanzamiento del nuevo libro de Pat Flynn y obtener una copia de este libro, de esta joya, de las manos del propio autor y escuchar, ¿verdad?, su conferencia magistral sobre el tema y su experiencia en lo que es cultivar un creciente número de súper fanáticos de su marca, más allá de que estas personas sean sus seguidores o sus clientes o suscriptores en sus listados de emails. Estas personas los siguen y son como embajadores de su marca. En fin, yo creo que no hay mejor palabra para describirlos que súper fanáticos. Aunque este fue un evento que estaba abierto al público general, se dio en medio de la conferencia y gracias a ello pude asistir. Y esto es algo que yo creo que es importante destacar. Siempre que se da este evento, nos dimos cuenta que hay muchas otras actividades que se dan alrededor del evento, que algunas incluso son libres de costo y se dan en los predios del evento, así que puedes tal vez llegar. A veces habían personas que, por ejemplo, no estaban inscritas en la conferencia, pero que en las tardes podían venir y participar de algunos de los encuentros que allí ocurrieron. Participé en la conferencia de Kate Erickson. Kate Erickson tiene un podcast que se llama Kate's Take y ella es experta en lo que tiene que ver con crear sistemas para facilitar, agilizar e incluso automatizar todo lo que tiene que ver con la producción de tu podcast. En mi episodio número 6, yo compartí algunas herramientas para lograr este mismo objetivo. Sin embargo, obviamente, luego de participar de esta conferencia, voy a estar compartiendo más adelante otro episodio en mayor profundidad, ampliando los temas y con las nuevas herramientas que aprendí allí con Kate Erickson. También es posible que haga un Facebook Live en mi página de Pod Queens Latinas, así que te invito a estar pendiente, seguir la página y escuchar ese episodio número 6 para que tengas esa información de referencia. El episodio se titulaba Aumenta tu productividad como podcaster. Durante la conferencia se dieron muchos paneles y conversatorios entre líderes de la industria y uno de ellos fue el panel sobre cómo las mujeres de color utilizan el podcast para ser escuchadas, vistas y reclamar su espacio. Y en este panel se conversó sobre la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con proveedores de infraestructura para que más personas puedan tener acceso a un podcast. Por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes. A veces nosotros ya damos por sentado el tener acceso a este tipo de equipo, pero no necesariamente todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes, a conexión de internet, a planes de data, a los conocimientos y la educación en tecnología, entre muchos otros. De hecho, los estudios que presentaron allí mismo reflejan que el hecho de que la gran mayoría de los teléfonos androides no vengan con una aplicación nativa para escuchar podcast, así también como el tema del consumo de data, son algunas de las razones principales por las que algunas personas deciden no escuchar podcast. También la falta de conocimiento sobre cómo encontrar y escuchar podcast es otro factor importante. Así que es algo que debemos tener en mente a la hora de nosotros crear nuestro contenido y empezar a desarrollar estrategias sobre cómo podemos alcanzar estas poblaciones donde es mucho más desafiante el acceso a la tecnología, a la educación, al Wi-Fi y todo esto.
Les incluyo el enlace del estudio de Edison Research en las notas de este episodio para que puedas ver más información al respecto. También se habló sobre cómo podemos trascender las divisiones y la desigualdad y sobre todo a no quedarnos sentadas esperando a que se nos abran las puertas y se nos facilite todo, sino más bien a tomar acción y ser líderes del cambio. El podcast es una herramienta muy poderosa que nos hace tener un medio donde podemos comunicarnos y trascender y llevar nuestros mensajes a todos los confines de la tierra. Así que yo te pregunto, ¿qué podemos hacer tú y yo para que más personas puedan tener acceso a escuchar podcasts y más aún a producir sus podcasts y que ellos también puedan llevar sus mensajes a más personas en el mundo? Tuvimos una presentación muy interesante de parte de Edison Research, que es una empresa norteamericana que realiza encuestas y estudios de mercado, proporcionando información estratégica para empresas y organizaciones de medios de todo el mundo. Según sus estudios, las personas están llegando a los podcasts de distintas formas, por ejemplo, desde Facebook, YouTube, páginas web y otras plataformas. La gran mayoría encuentran los podcasts en los resultados de sus búsquedas en Internet y mediante las recomendaciones de sus amigos y familiares y a veces a través de las publicaciones en las redes sociales. Sorpresivamente, los estudios también revelan que en donde más frecuentes están escuchando los podcasts en los Estados Unidos es en Spotify, en la página web, Pandora, Google Play y SoundCloud. Así que si tu podcast todavía no se distribuye en estas plataformas, es importante tomar nota, voy a repetir, Spotify, la página web, Pandora, Google Play y SoundCloud. Y tal vez debas considerar incluirlo en algunas de estas plataformas. La idea es cada vez hacer tu podcast más accesible y no necesariamente nosotros como que imponer que tu audiencia tenga que descargar la aplicación que tú quieras, sino que ellos puedan con facilidad, utilizando las herramientas que ya ellos tienen, puedan tener acceso a tu contenido. Presencié las presentaciones de los proyectos de los ganadores de la primera edición del Google Podcast Creator Program. Yo hablé sobre este programa en uno de mis primeros episodios y quiero felicitar a Catalina May y a Martin Cruz por su maravillosa presentación de su podcast Las Raras, un podcast independiente que cuenta relatos de no ficción. Si aún no has escuchado Las Raras, te invito a buscarlo en cualquiera de las plataformas principales de podcasts y es un podcast que trata sobre historias que desafían las imposiciones sociales y nos invita a reflexionar sobre el mundo que habitamos y el que queremos construir. Ellos utilizan entrevistas, guiones, diseños de sonido y música original. Es toda una producción. Así que este programa se creó gracias a la iniciativa de estas dos personas de origen chileno, Catalina May y Martín Cruz, y gracias a la colaboración y el apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. También quiero felicitar a Dania Ramos y Michael Aquino, ambos puertorriqueños, a quienes también nosotros entrevistamos en este programa. Te invito a buscar en los episodios pasados esa entrevista donde ellos nos hablan sobre su proyecto Timestorm, que es una serie de ficción de audio que trata sobre unos gemelos que llegan a una dimensión paralela donde se encuentran con un familiar lejano quien les da la misión de viajar a través del tiempo para preservar la historia de la cultura puertorriqueña. Hermoso. Y ellos tuvieron también su participación durante el showcase de todos estos proyectos que fueron seleccionados por el Google Podcast Creator Program. Así que muchas felicidades Dania y Michael y les deseo mucho éxito en su proyecto. También vimos las otras 3 presentaciones excelentes de proyectos que se realizaron bajo este programa y este programa busca darle una voz a poblaciones con muy baja representación mediática. Así que si tienes algún proyecto, quiero que estés muy pendiente. Yo más adelante voy a estar compartiendo
una vez vuelvan a abrir las convocatorias para el Google Podcast Creator Program. Y quién sabe si tú puedes ser el próximo que pudieras estar presentando tu proyecto en Podcast Movement. Una de las conferencias que más me gustó fue la de poder redirigir y reutilizar el contenido y cómo convertir un episodio en un mes entero de contenido en plataformas complementarias. Y es que si realmente quieres hacer llegar tu mensaje al resto del mundo, no podemos depender únicamente del podcast, sino que necesitamos compartir ese contenido utilizando diversas plataformas. Hablaré de esto más en detalle más adelante, pero básicamente es reutilizar el contenido utilizando tus redes sociales, videos, infográficas, audiogramas, de forma que sea más fácil para tu audiencia encontrar tu contenido. En fin, fueron 4 días intensos de aprendizaje y mucha información que aún te confieso que estoy procesando. Y también voy a estar ejecutando para tu beneficio. ¿Volverías a Podcast Movement? ¿Por qué? Claro que sí, volvería. Y si mi presupuesto lo permite, cada vez que surja este evento, lo voy a visitar, porque es la oportunidad de conectar. Si te quedas en tu casa, te quedas en tu ciudad, escuchando podcasts, pues puedes aprender, pero la oportunidad de compartir con personas, hacer preguntas directamente, escuchar de primera mano información súper valiosa, eso no tiene precio. Además, la parte de conectar con la audiencia, conectar con otros podcasters. Realmente eso es para mí lo más valioso y siempre voy a buscar esa oportunidad, ya sea en Podcast Movement o en otros eventos. Preparé una lista de cuáles son las 9 recomendaciones para continuar creciendo y desarrollándonos como podcasters. Y todo esto pues fue recomendaciones que recogí a lo largo de toda la experiencia del Podcast Movement, ya sea conferencias en las que participé o personas con las que compartí e intercambiamos ideas y conocimientos. Así que si tienes una oportunidad, te invito a buscar un lápiz y un papel para anotar. Y son 9 recomendaciones. La primera: crear o formar parte de algún grupo mastermind o contar con alguna persona que pueda ser tu aliado en la rendición de cuentas para implementar, poner en práctica lo aprendido y trabajar en la creación de tu podcast. Si estás iniciando un podcast por primera vez o si tal vez quieres llevar tu podcast al próximo nivel y te quieres comprometer con trabajar tu podcast, convirtiéndolo tal vez en una prioridad, mira, no hay mejor estrategia. Y esto aplica para el podcast, para tu videoblog o lo que sea, el proyecto que sea tu negocio, tu emprendimiento, lo que sea. Siempre, 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 siempre no hay estrategia que me haya dado mejores resultados que contar con una persona que sea mi socio o mi socia en la rendición de cuentas. Una persona que juntos establecemos las metas que queremos alcanzar y los pasos que nos comprometemos a dar, las acciones, ¿verdad?, que nos comprometemos a tomar, y luego nos rendimos cuentas y nos damos el permiso para tal vez apoyarnos cuando una de las dos personas, tal vez no cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Y entonces eso nos ayuda, ¿verdad? Sentir que hay alguien que está esperando que nosotros le demos las buenas noticias de que cumplimos con aquello que dijimos que íbamos a hacer. Así que eso es bien valioso, y si tal vez estás tomando muchas ideas de este episodio y quisieras implementarlas, pues mira, tal vez tener un socio en la rendición de cuentas te puede ayudar. La segunda recomendación es crear listas de cotejo. Contamos nosotros en nuestra academia con algunas listas que utilizamos con nuestros estudiantes y podemos compartirlas contigo. Pero si hay una serie de tareas que tú necesitas, digamos, completar de forma recurrente o de forma rutinaria, pues mira, para asegurarte que no se te olviden, tal vez en lo que te acostumbras, en lo que desarrollas ese hábito, si quieres tal vez llevar tu podcast a nuevos niveles de excelencia,
crea un checklist, una lista de tareas. Debe ser breve, no, tampoco debe ser muy extensa, pero lo importante es que en esa lista de cotejo aparezcan todas y cada una de esas tareas que son críticas para el éxito de tus episodios, de tu podcast y de alcanzar esos nuevos niveles de excelencia o de éxito a los que quieres llegar. Tercera recomendación, y esta es muy importante: educar y buscar llegar a personas que aún no escuchan podcasts para que amplíes tu audiencia. Y muchas personas, como hablábamos ahorita, no escuchan podcasts porque no saben cómo escuchar podcasts o porque tal vez los podcasts todavía no están tan accesibles a las plataformas que ellos conocen. Por tanto, aquí hay varias cosas que entran en juego, pero recientemente hice un video grabando la pantalla de mi celular para mostrar cómo podías llegar a escuchar PodQueens Latinas utilizando la aplicación nativa del teléfono iPhone, que es el teléfono que yo utilizo, porque incluso yo conozco muchas personas que tienen iPhone y ni tan siquiera saben utilizar esa aplicación nativa que ya viene en tu teléfono para escuchar podcasts. Gracias a Soledad, a quien conocí en Podcast Movement. Soledad es de Paraguay y ella me enseñó a cómo hacer ese video corto. Así que simplemente lo hice, lo subí a mis redes y ya lo estoy compartiendo en Twitter y en la página de PodQueens Latinas en Facebook para mostrar lo sencillo que es escuchar el podcast. Tú puedes hacer lo mismo, puedes hacerlo de distintas formas. Lo importante es educar. Puedes hacer tal vez una hoja suelta con el paso 1, 2 y 3. Puedes hacer un correo electrónico. Puedes tal vez hacer un video en Zoom. Puedes hacerlo de distintas formas o un tutorial. Lo importante es continuar educando para que más personas se empiecen a unir y a escuchar los podcasts. Cuarta recomendación: tener un website. A lo mejor hicimos un podcast porque pues a lo mejor era como lo más sencillo, pero vimos en los estudios que nos presentó Edison Research que muchas personas por donde escuchan o llegan al podcast es a través de su sitio web. Así que existen hoy en día, yo creo que muchas plataformas donde podemos crear una página de forma sencilla y rápida. Así que te invito a considerar esto porque va a ser muy importante para el desarrollo de tu marca, tu presencia y, bueno, te va a ayudar de múltiples formas. Así que si más adelante quieres monetizar, el tener un website, creo que va a ser la forma más fácil de incorporar todas esas estrategias. Quinta recomendación: mantener una conciencia global. Y esto a veces es muy fácil que lo pasemos por alto. Por ejemplo, cuando yo inicié el programa, pues hice algunas entrevistas que luego de yo empezar a ver mis estadísticas, ¿verdad? De las personas que nos están escuchando, de ustedes en España, en Finlandia, en Irlanda, en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, en República Dominicana, en todos esos países que nos escuchan, pues yo tengo que ser cuidadosa con el contenido que yo selecciono y tener esa conciencia de que todo lo que yo comparta aquí debe ser relevante, debe ser pertinente para esa persona que me está escuchando en otros países. Así que tengo que ser cuidadosa de que todo lo que yo comparta, pues tenga valor y haga sentido, ¿verdad? Para todas esas personas que me escuchan alrededor del mundo. Y te invito a pensar eso mismo. A veces nos enfocamos mucho en lo local, en lo que está pasando aquí. Y eso está bien, tú puedes tener un podcast muy local, pero la belleza del podcast es el hecho de su habilidad, su flexibilidad para llegar a todos los rincones del mundo. Y uno se sorprende a veces de dónde nos están escuchando. Por lo tanto, yo te invito a tener siempre en mente a esa persona que te está escuchando, aunque la mayoría de tu audiencia sea cercana, ¿verdad? Sea local, pero siempre tener en mente esas personas que nos escuchan desde lugares remotos. Sexta recomendación: invita a personas que traigan una perspectiva diferente a tu audiencia. Y por eso yo
para este episodio le pedí a Cristóbal que me preparara unos clips de audio donde él diera su perspectiva, su opinión sobre lo que ocurrió allí, porque yo no quería que este episodio tú te llevaras únicamente mis impresiones sobre Podcast Movement, ¿verdad? Únicamente lo que fue mi experiencia. Y pues le pedí a él que lo compartiera y si hubiese tenido la oportunidad de generar clips de más personas, lo hubiese hecho. Así que a veces es importante nosotros invitar a esa persona que piensa totalmente diferente a ti, para que tu audiencia, porque todo lo que hacemos siempre debe ser no en beneficio tuyo o mío, sino en beneficio de la audiencia. Y es importante que la audiencia se lleve otros puntos de vista, además del tuyo. Séptima recomendación. Esto lo hablé hace unos minutos, y es el reutilizar el contenido en distintos formatos, entiéndase audio, texto, video y eventos en vivo. A veces es importante desvirtualizarnos, como yo digo, o como decimos o he escuchado decir, para nosotros entonces poder conectar con audiencia. De nuevo, cada vez que nosotros hacemos lanzamientos de los estudiantes de la academia, hacemos un evento para lanzar sus podcasts y darlos a conocer, la gran mayoría de las personas que vienen a ese evento presencial no saben cómo escuchar podcast y esa es una oportunidad de oro, donde nosotros lo primero que hacemos es educarles un poco sobre qué es un podcast, cómo se escucha, cómo accederlo, cómo sacarle mayor partido. Damos la presentación de la persona y de esa manera ya se empieza a crear una relación, una experiencia, ¿verdad? Con ese podcaster. Así que te invito a que todo ese contenido que has estado creando los reutilices de maneras estratégicas para conectar a través de distintos formatos. Octava recomendación. Trata a la audiencia de tu podcast como tratarías a la audiencia de un evento en vivo. Y esto me dejó pensando, ¿verdad? Cuando escuché a este conferenciante mencionarlo, y es muy cierto. A veces nosotros vamos a dar una conferencia en algún lugar y entonces tenemos preparado todo un andamiaje de enlaces donde las personas pueden acceder y encontrar una copia de la presentación que acabas de dar, o por lo menos un entregable, ¿verdad? Un descargable, un documento con notas sobre lo que acabas de entregar. Así que, ¿qué tal si nosotros también, pues, tenemos toda esa serie de recursos para las personas que escuchan nuestro podcast y cada uno de nuestros episodios? No es que vayamos a tener diapositivas para todos nuestros episodios, pero algunos episodios muy especiales, ¿verdad? Que sean casi como esas conferencias magistrales que a veces vamos a dar así a lugares, podamos tenerle material de apoyo. La novena y última recomendación es incorporar e implementar sistemas que faciliten la producción de tu podcast. Y como te comenté, puedes escuchar mi episodio número 6 en el que hablo sobre cómo aumentar tu productividad y hablo un poco sobre algunos sistemas, algunas herramientas tecnológicas que yo utilizo que me ayudan a facilitar la creación de contenido para producir estos episodios. Pero de nuevo, próximamente quiero que estés muy pendiente, así que si aún no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los próximos episodios de Pod Queens Latinas, donde voy a estar compartiendo más herramientas en mayor profundidad y cómo crear sistemas que te apoyen y te faciliten la creación de tu podcast. Porque muchos podcasts a veces desaparecen precisamente porque la persona se siente que ya no le da el tiempo. Y estos sistemas lo que hacen es precisamente eso, apoyarnos a ser más efectivos en el uso de nuestro tiempo y que el podcast no se convierta en una carga adicional, sino en algo que nosotros ya hemos sistematizado y es parte de nuestra rutina. De una de las conferencias de Pat Flynn me llevé que existen en el mundo unos 500 millones de canales de YouTube, pero que apenas hay unos 800,000 podcasts en el mundo, de los cuales hay un porcentaje que está inactivo y la gran mayoría son en inglés. ¿Qué significa esto? Que este es un gran momento para empezar un podcast en español.
¿Recomendarías a la comunidad de podcasters de habla hispana asistir a ese tipo de evento? Claro que sí, definitivamente. Aunque estos eventos son dominados por los podcasts en el idioma inglés. En este último evento, por ejemplo, hubo un encuentro de podcasters hispanos y en ese momento hubo unos 30 podcasters. Y había más de esa cantidad. Yo veo que tal vez en 1 o 2 años ya Podcast Movement va a tener eventos o posiblemente hasta una ruta de adiestramientos o de conferencias en español, porque cada vez el podcast en español está creciendo. La influencia de la comunidad hispana en Estados Unidos es cada vez mayor. Así que lo veo inevitable que Podcast Movement va a incluir eventualmente material, contenido para podcasters en español. Finalmente, ¿qué le recomendarías a alguien que vaya a Podcast Movement por primera vez? Pues yo este año lo que hice y les recomiendo a otras personas es que yo quería conocer a unos podcasters que para mí han sido, digamos, legendarios. Por ejemplo, mencionaba a Pat Flynn, a John Lee Dumas, a Jordan Harbinger. Pues yo lo que hice fue tratar de antemano contactar a estas personas. Porque yo quería beneficiarme de encontrarlos, saludarlos, pero no quería cometer un error. Yo quería verificar si para alguna de esas personas es aceptable que uno se le acerque en el pasillo y lo interrumpa y le pida un saludo o pida tomarse una foto. Y a estas personas yo le escribí primero de antemano preguntándoles, ¿verdad?, si estaba bien, si era correcto que uno le hiciera ese acercamiento. Y de antemano ya tenía algún tipo de comunicación con los podcasters directamente o con las personas que manejan sus comunicaciones. Y eso pues me dio más confianza al momento de yo estar allí y poder acercarme a ellos ya con haber hecho un adelanto de lo que quería compartir y preguntarles cuando los viera. Yo espero que en el 2020, en el próximo Podcast Movement, pueda compartir contigo y podamos conocernos en persona allí y que entonces puedas tú también grabarme un clip para compartirlo con otras personas que necesitan conocer sobre lo valioso que es este tipo de experiencia para nosotros como podcasters y como creadores de contenido. Espero que compartir este resumen haya sido de gran valor para ti, que hayas obtenido información valiosa, ideas, que hayas tomado nota y que tengas ya tal vez 1 o 2 acciones críticas que quieras implementar para llevar tu podcast o la idea de tu podcast al próximo nivel. Si tú también asististe a Podcast Movement y tienes tal vez comentarios, experiencias distintas a lo que yo acabo de compartir, te invito a compartirlo en los comentarios del episodio o en los comentarios en mi página de Facebook de Pod Queens Latinas. También, si hay información que te gustaría escuchar en los próximos episodios de este programa, te invito también a enviármelas a través de comentarios. Puedes enviármelo a través de mensaje privado en la página de Facebook y en los comentarios de las publicaciones en las redes sociales. Gracias una vez más por acompañarme y espero volver a encontrarnos el próximo miércoles aquí en Pod Queens Latinas. ¡Hasta pronto!